Viajaremos en el tiempo, cuando Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón durante su primer viaje en 1492. La isla estaba habitada entonces por las tribus guanajuatabeyes, siboneyes y tainos. La isla fue bautizada según su nombre indígena, Cubanascán. La colonización de Cuba comenzó en 1511, bajo la dirección de Diego Velázquez, gobernador de la isla y fundador de Barcoa y La Habana en 1519. Altos conflictos entre criollos y nativos dieron origen a conspiraciones para una independencia en Cuba, que se desarrolló gracias a la acción de Carlos Manuel de Céspedes, propietario de un dominio azucarero, el cual liberó a sus esclavos y llamó a sus compatriotas a la lucha, constituyendo grupos de manzanilleros y desencadenando la guerra de los 10 años. Esto dio como consecuencia que la esclavitud fuera abolida en 1880 y la igualdad de derechos entre los blancos y los negros fuera proclamada en 1893. Los cubanos se levantaron de nuevo en febrero de 1895, bajo el mando de José Martí, a la cabeza del Partido Revolucionario Cubano. El Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 puso fin al conflicto. España renunció a su soberanía sobre la isla y un gobierno militar fue puesto en plaza por los norteamericanos. La República de Cuba fue formalmente instituida el 20 de mayo de 1902 y su constitución integró la enmienda Platt, autorizando la intervención norteamericana en los asuntos del país y la instalación de 2 bases navales en Cuba. La Revolución Cubana tiene su origen desde que la estación naval en la bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados Unidos obtuvo el control de Cuba por parte de España al término de la guerra hispano-estadounidense, siguiendo con la invasión de la bahía de Guantánamo en 1898. El gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua que comenzó el 23 de febrero de 1903, otorgada por Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. El recién formado protectorado estadounidense incorporó la enmienda Platt en la Constitución cubana. El Tratado Cubano-Estadounidense establecía, entre otras cosas, que Estados Unidos tendría completo control y jurisdicción sobre la bahía de Guantánamo, con propósitos de operar estaciones navales y de embarque, mientras que reconocía que la República de Cuba mantenía su soberanía. La constante intervención política de Estados Unidos en Cuba provocó que el 10 de marzo de 1952 se diera un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista, con intereses de trasfondo por Estados Unidos. Fácilmente y sin resistencia, derrocó al presidente electo Carlos Prioso Cajas del Partido Auténtico, y con ello se instaló una dictadura militar. Así, Batista invalida las elecciones que se avecinaban, donde debía resultar claro ganador el Partido del Pueblo cubano. El discurso que Batista daba a los cubanos era la lucha contra la corrupción. Hablo al pueblo de Cuba, desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, cubanos y hermanos, hombres y mujeres unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. He dicho, gracias pueblo. Sin embargo, no fue así, pues su gobierno se caracterizó por una mala administración, corrupción, irresponsabilidad fiscal y, sobre todo, la evasión de los problemas sociales. En estas condiciones,
un grupo de estudiantes se desligó del Partido del Pueblo Cubano, también conocido como Partido Ortodoxo. Eran reconocidos por su autotitulación Generación del Centenario, quienes eran liderados por Fidel Castro y Abel Santamaría. Posteriormente, asaltan la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba, y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, ambos en la parte oriental de la isla de Cuba. Aunque el asalto fracasó militarmente, y muchos de los involucrados, como Abel Santamaría, fueron asesinados por la represión de la dictadura de Batista, Fidel Castro, su hermano Raúl, Francisco Medina y otros lograron sobrevivir. Enfrentados a un tribunal, Fidel pronuncia su alegato de autodefensa, La historia me absolverá, donde plantea el programa del Moncada, integrado por las medidas sociales y económicas que hubieran tomado los revolucionarios de haber tenido éxito en ese momento. Su voz llenaba el salón. Solo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto, la justicia embellecida, pudo acusar con palabras, sangre del corazón y de la verdad entraña. Los hombres del pueblo son desempleados, obreros, cosechando la miseria, campesinos que, en la tierra amada y aleja, sudan. Y en esta gran masa irredenta, a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir, te vamos a dar, sino, tienes aquí, lucha con todas tus fuerzas, hasta vencer o morir. En este alegato, se convierte Fidel de acusado a acusador, donde le revela al gobierno todos los asesinatos que por tantos años han existido en la isla, por todas las malas situaciones de la vivienda cubana, de la salud y educación. Después de 22 meses de prisión, en 1955, Fidel Castro y sus compañeros fueron amnistiados por el régimen de Batista, y días después se fundó en la clandestinidad el movimiento 26 de julio, M267, una organización cuyo fin era derrocar a Batista, y que tenía una ideología de progreso y grandes cambios antiimperialista democrática, fundada en las ideas de José Martí, movimiento en el cual se suman Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El 7 de julio, Fidel Castro se dirigió a México para preparar un grupo guerrillero con el cual volver a Cuba y comenzar la lucha armada. En el exilio, Castro estableció contactos y acuerdos con otras fuerzas favorables a la lucha armada para derrocar al dictador, como el Directorio Revolucionario de José Antonio Echeverría, integrado por estudiantes de la Universidad de La Habana, el expresidente Carlos Prioso Cajas del Partido Auténtico y Acción Nacional Revolucionaria, liderado por Frank Pais. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarca el Granma en las costas orientales de Cuba. En el momento de desembarcar con 80 hombres, Fidel Castro pronunció las siguientes palabras: Solo somos 80, pero derribaremos a Batista. Perseguidos, los expedicionarios sufren una derrota inicial en Alegría de Pío, que causa la dispersión de los 82 combatientes.
de los que solo llegan a la cordillera de la Sierra Maestra, unos 20. Sin embargo, en enero de 1957, la guerrilla realiza sus primeras acciones guerrilleras, el Combate de la Plata, con pleno éxito. ¡Victoria! Durante todo el año 1957, la guerrilla crece y se fortalece, a pesar de las acciones ofensivas del ejército enemigo, expandiéndose a todo el territorio oriental a través de nuevas columnas guerrilleras y frentes, al mismo tiempo que crece también el combate en las ciudades, llevado a cabo principalmente por los estudiantes. Asimismo, se incrementa la represión de la dictadura, que cuenta con el pleno apoyo de Estados Unidos. En 1958, se convoca a la Huelga General Revolucionaria del 9 de abril, que mal planificada, es sofocada por el gobierno, que, semanas después, convencido de la debilidad de las fuerzas revolucionarias, inicia una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir a las guerrillas. La ofensiva es derrotada en batallas como la de Higüey y Santo Domingo, donde logran cercar, destruir y rendir a varios batallones del ejército enemigo. Fracasada la ofensiva y con las armas capturadas, se crean varias columnas guerrilleras, dos de ellas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Realizan la invasión al occidente del país. Parten de la Sierra Maestra en agosto de 1958 y llegan al centro de la isla en octubre del mismo año. Para fines de diciembre de 1958, la moral combativa del ejército del gobierno es muy baja. La embajada de Estados Unidos comienza a buscar vías para evitar el triunfo rebelde. Tenemos que impedir la victoria de Castro. Aunque se realizan elecciones en noviembre de 1958, los revolucionarios no reconocen sus resultados. El 31 de diciembre, cuando las tropas del Che Guevara prácticamente ya han tomado la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla, y las tropas de Fidel y Raúl se preparan para tomar la ciudad de Santiago de Cuba, Batista huye hacia Santo Domingo. La embajada de Estados Unidos, presintiendo que la revolución hará inviable la salida democrática, organiza una junta militar el 23 de diciembre de 1958. A una semana del triunfo de la revolución, tuvo lugar la 392 reunión nacional. Allen Dulles, director de la CIA, expresa claramente la posición de Estados Unidos. Fidel Castro, descubriendo esta reunión, la denuncia llamando a una huelga general y ordena a sus comandantes, Che Guevara y Camilo Cienfuegos, avanzar hacia La Habana y tomar las instalaciones militares de la capital, hecho que se produce el 1 de enero de 1959, logrando así el triunfo de la Revolución Cubana.